Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de Sin Dudas en Química. En este vídeo vamos a ver el cociente de reacción, Q sub C y el principio del Chatelier dentro del tema de equilibrio químico. En concreto vamos a ver un pequeño resumen de la teoría sobre el cociente de reacción y el principio del Chatelier y vamos a hacer dos problemas. Uno sobre Q sub C y otro sobre el principio del Chatelier. Tienes una explicación mucho más extensa y tienes más problemas en el blog de sindudasenquimica.com. Te he dejado el enlace en la caja de información. Vamos a comenzar con la teoría. ¿Cómo se calcula el cociente de reacción Q sub C? Pues si tenemos esta reacción que está aquí, que no sabemos si está o no en equilibrio, pues para calcular la Q sub C ponemos en el numerador de la fracción las concentraciones de los productos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico y en el denominador ponemos las concentraciones de los reactivos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. La información que nos da la Q sub C es si el sistema está en equilibrio y si no está en equilibrio nos dice hacia dónde se desplazaría el equilibrio. Si la Q sub C es igual a la K sub C constante de equilibrio, el sistema está en equilibrio. Pero si la Q sub C es menor que la K sub C, el equilibrio se desplazaría hacia los productos. Y si la Q sub C es mayor que la K sub C, el equilibrio se desplazaría hacia los reactivos. Vamos a ver ahora el principio del Chatelier. Si nosotros tenemos un sistema en equilibrio y variamos la temperatura, la presión o la concentración de alguno de los compuestos que intervienen en la reacción, lo que nos dice el principio del Chatelier es hacia dónde se desplazaría el equilibrio. Y siempre el equilibrio se desplazará en el sentido en el que se contrarreste la modificación que se ha producido. Por ejemplo, si yo en esta reacción, que supongamos que está en equilibrio, aumento la concentración del reactivo A, el equilibrio se desplazará hacia los productos en la reacción directa, porque así se consume este reactivo. Tienes una explicación mucho más extensa sobre el cociente de reacción y el principio del Chatelier en el blog de sindudasenquimica.com. Te voy a dejar el enlace en la caja de información. Vamos a comenzar con los problemas. El primero dice que en un recipiente se da esta reacción que tenemos aquí. En el equilibrio tenemos 0,2 moles de pentacloruro de fósforo, 0,1 mol de tricloruro de fósforo y 0,4 moles de clorogas. Nos dice que se añade 0,1 moles de clorogas y nos pregunta hacia dónde se desplaza el equilibrio y la concentración de pentacloruro de fósforo en equilibrio. Además nos da la K sub C, la constante de equilibrio de la reacción, que sería 0,12 mol por litro. Lo primero que tenemos que hacer en un problema de equilibrio es comprobar que la reacción está ajustada. Sí que está ajustada, efectivamente, la reacción está ajustada. Ahora, vamos a responder a la primera pregunta mediante la Q sub C y mediante el principio del Chatelier. Para poder calcular la Q sub C necesitamos, que no sé si os habéis fijado, el volumen del recipiente. Y para calcular posteriormente la concentración de pentacloruro de fósforo también necesitamos el volumen del recipiente. Entonces, como tenemos los moles en equilibrio y tenemos la K sub C, vamos a despejar el volumen de nuestro reactor. Pues la K sub C se calcula con la concentración de tricloruro de fósforo por la concentración de cloro molecular entre la concentración en equilibrio del pentacloruro de fósforo. Simplemente sustituimos, sería la K sub C que nos la dan 0,12, la concentración de tricloruro de fósforo 0,1 entre el volumen del reactor en litros por la concentración del clorogas dividido entre la concentración de pentacloruro de fósforo. Ahora, el volumen, un volumen del numerador se va con el volumen del denominador y podemos hacer los cálculos y despejar el volumen. Pues ya tenemos el volumen, que sería 1,67 litros, el volumen de nuestro reactor, de nuestro recipiente. Ahora podemos calcular la Q sub C con
las nuevas concentraciones, que sería, estas dos no varían, pero ahora en vez de tener 0,4 moles de cloro molecular, tengo 0,5 moles de cloro molecular, calculamos la Q sub C, la comparamos con la K sub C para saber hacia dónde se desplaza el equilibrio. Ya he calculado la Q sub C y nos da 0,15 mol por litro y ahora la tenemos que comparar con la K sub C para saber hacia dónde se desplaza nuestro equilibrio. Pues en este caso la Q sub C es mayor que la K sub C. Entonces, cuando es mayor la Q sub C, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Es decir, se desplaza hacia en la reacción inversa, hacia los reactivos. También podemos saber, sin necesidad de emplear la Q sub C, hacia dónde se desplazaría, porque según el principio de Le Chatelier, cuando aumentamos la concentración, en este caso de un producto, se desplaza hacia los reactivos, porque lo que hace el sistema es contrarrestar esa modificación. Si yo desplazo el equilibrio hacia los reactivos, se consumiría el cloro, que ha sido el que ha aumentado de concentración. Entonces, tanto por el principio de Le Chatelier como sabiendo la Q sub C, podemos conocer hacia dónde se ha desplazado el equilibrio. Ahora, ya hemos respondido a la primera pregunta. Ahora tenemos que calcular la concentración de pentacloruro de fósforo que hay en el nuevo equilibrio, una vez que se alcance de nuevo el equilibrio. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues empleando la K sub C. Lo primero que vamos a hacer es la tabla con moles iniciales, moles en el equilibrio y concentración en el equilibrio, como siempre en un problema de equilibrio químico. Los moles iniciales son los que tenemos aquí, que es 0,2, 0,1 y 0,5. En este caso los moles iniciales no son los que nos dan inicialmente el problema. ¿Por qué? Porque inicialmente nos dan los moles que hay en el equilibrio y después nos dice que se añade 0,1 mol más de cloro molecular. Entonces ahora inicialmente, antes de que se alcance el nuevo equilibrio, tenemos 0,2 moles de pentacloruro de fósforo, 0,1 mol de tricloruro de fósforo y 0,5 moles de cloro molecular. Ahora, los moles en el equilibrio. Hemos dicho que una vez que se ha añadido el 0,1 mol de cloro molecular, se desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Entonces, se formará más pentacloruro de fósforo. Es decir, que será 0,2 más X lo que se forme. Habrá reaccionado parte del tricloruro de fósforo. Entonces será 0,1 menos X, que será lo que ha reaccionado. En este caso, como tenemos la relación estequiométrica es 1 a 1 y también tenemos con respecto al cloro 1 a 1, siempre vamos a poner X, porque lo que reacciona de tricloruro de fósforo va a ser lo mismo que lo que reacciona de cloro molecular. Y va a ser lo mismo, los mismos moles que se formen de pentacloruro de fósforo, porque vuelvo a repetirlo, la relación es 1 a 1. ¿Y cuál será la concentración en equilibrio? Pues será los moles en equilibrio dividido entre el volumen del recipiente. Ahora, para poder despejar la X, vamos a emplear la constante de equilibrio, que es 0,12 mol por litro. Como ya hemos dicho, sustituimos en la K sub C, que sería 0,12, las concentraciones en equilibrio que tenemos aquí en la tabla de los productos de cloro y de tricloruro de fósforo, y en el denominador sustituimos la concentración en equilibrio del pentacloruro de fósforo. Desarrollamos toda esta ecuación y nos queda una ecuación de segundo grado que sería x cuadrado menos 0,8x más 0,01 igual a 0. Esta ecuación de segundo grado la resolveremos mediante la fórmula y obtenemos dos
posibles valores de X, que sería 0,0125 y 0,788. Ahora tenemos que utilizar la lógica. ¿Cuál de los dos es? Pues vamos a empezar por el segundo. Si yo tengo inicialmente 0,1 mol de tricloruro de fósforo, ¿puede ser que me reaccione 0,788 moles? No puede ser, porque inicialmente no tenía 0,788 moles, tenía menos moles. Entonces es imposible que me reaccione más de lo que yo tenía inicialmente. Así que este valor no puede ser, tiene que ser el primero, ¿vale? Así que la X toma un valor de 0,0125 moles. Esto es lo que reacciona de cada producto y lo que se forma del reactivo, que sería el pentacloruro de fósforo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que nos pregunta el problema, calcular la concentración de pentacloruro de fósforo en el equilibrio, y simplemente lo que hacemos es sustituir en la concentración que hemos puesto aquí en equilibrio, sustituimos la X. Y finalmente la concentración de pentacloruro de fósforo en el equilibrio pues será 0,127 mol por litro. Vamos a pasar ahora al problema 2, que nos dice que la etapa más importante dentro de la producción de ácido sulfúrico es la oxidación de dióxido de azufre a trióxido de azufre, que la entalpía de la reacción es menos 88,6 kilojulios, y nos dice que cómo se modifica el equilibrio si se aumenta la temperatura, cómo cambiaría la K sub C si se aumenta la temperatura, qué pasa si se aumenta el volumen, qué pasa si se añade un catalizador y si se disminuye la concentración de trióxido de azufre. Vamos a empezar con el aumento de temperatura. Si se aumenta la temperatura, se favorece la reacción endotérmica, la reacción que absorbe energía. Entonces, en este caso, como la reacción directa es una reacción exotérmica que desprende energía, ya que el símbolo de la entalpía es negativo, se favorecería en este caso la reacción inversa, que sería la reacción endotérmica, la que absorbe energía. ¿Cómo se modifica el equilibrio? Pues en este caso se desplaza hacia la izquierda. Y si se aumenta la temperatura, ¿cómo cambiaría la K sub C? Pues como se favorece la reacción inversa, se desplaza hacia la izquierda, disminuye la concentración de trióxido de azufre y entonces la K sub C disminuye. Porque sabemos que en el numerador va la concentración en equilibrio del trióxido de azufre, que sería el producto, dividido en el denominador irían las concentraciones de los reactivos. ¿Hacia dónde se desplazaría el equilibrio si se aumenta el volumen? Esto es lo mismo que decir que se disminuye la presión. Cuando se aumenta el volumen, disminuye la presión. Entonces, ¿qué pasa si se aumenta el volumen? El equilibrio se desplaza en el sentido donde hay mayor número de moles. Estamos hablando de gases. Entonces, en este caso, se desplazaría hacia los reactivos porque aquí tenemos 1,5 mol y sin embargo, en los productos tenemos solo 1 mol. Se favorecería la reacción inversa. ¿Qué pasa si añadimos un catalizador? El catalizador lo que hace es un aumento de la velocidad de reacción, pero no influye en el equilibrio químico. Y por último, ¿y si disminuimos la concentración de trióxido de azufre? Disminuimos la concentración de trióxido de azufre. Según el principio de Le Chatelier, si se disminuye la concentración de producto, lo que va a hacer el sistema es el equilibrio se desplaza para producir más de ese producto, es decir, quiere contrarrestar la modificación que se ha producido. En este caso, para contrarrestar esta disminución de concentración de trióxido de azufre, lo que hace el sistema es desplazarse hacia los productos, es decir, que se favorece la reacción directa. Espero que te haya servido la explicación. Si necesitas una mucho más detallada, la tienes en el blog de sindudasenquimica.com. Te dejo el enlace en la caja de información y también tienes los enlaces a mis redes sociales. Mucho ánimo y hasta el próximo vídeo.